Auto 121 del 2018. La declaratoria de un estado de cosas inconstitucionales pone en evidencia la falta de materialización de las garantías fundamentales en cuanto al determinado contexto o escenario por causas estructurales que generan un desconocimiento de los derechos de un número considerable de personas y cuya situación de vulneración se extiende en el tiempo y en el territorio nacional, y este recae por efectividad en el plano de la realidad, tomándose meramente formal en tanto a la actividad. En cuanto a la crisis carcelaria del país, la Corte Constitucional adoptó una serie de medidas para reorientar el seguimiento a este problema. Siendo así, ordenó al Gobierno Nacional y a los organismos de control que se definan en el menor tiempo posible, y tiene 4 elementos. El primero es la estructura, una base de datos y un sistema de información política criminal. La configuración de las normas técnicas sobre la privación de la libertad en Colombia, la consolidación de una política criminal sistemática que tenga que afianzarlos a sistemas de seguimiento, de evaluación de los procesos. La otra es la definición de los indicadores de goce efectivos de derecho. El estado de cosas inconstitucional es una de las muchas modalidades que se pueden presentar dentro de la tipología de órdenes constitucionales de protección de derechos. Compromiso de derechos fundamentales de forma masiva y generalizada. Se afectan la dimensión subjetiva de los derechos. Su falla es la institucionalidad que trasciende el asunto puntual, la vulneración. A partir de los mínimos constitucionalmente asegurables en la providencia en temas como la resocialización, la infraestructura, alimentación, servicios públicos domiciliarios, derechos de petición de las personas privadas de la libertad, también del seguimiento de ellas. El primer lugar al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del Pueblo y al Comité Interdisciplinario para la estructuración de las normas técnicas y la privación de la libertad. En este se debe elaborar un plan de trabajo y las tareas de este y el cronograma. Bien, en este se ve el elemento de la masividad, el criterio de evaluación y seguimiento, la definición de los indicadores de goce efectivos de derechos ajustados a los mínimos constitucionalmente asegurables. Además de esto, ordenó al Ministerio de Justicia informar a la Sala Especial en este estado actual del Sistema de Información sobre Política Criminal, ordenado en la sentencia T-162, que es presentar un cronograma para su finalización. También ordenó al Ministerio de Justicia y al Derecho que le informe, que le dé un informe en el mes de junio del 2018, que incluye información con los avances, los estancamientos o retrocesos de este. Desarrollo de la política pública de concientización ciudadana sobre el derecho penal y de la pena privativa de la libertad. La reclusión conjunta de sindicatos y condenados en la articulación entre las autoridades nacionales y entre las territoriales. La Corte ordenó a las autoridades competentes adelantar con los esfuerzos necesarios para contar con tales presupuestos para la mayor brevedad. Esta brevedad viene de 4 meses para la constitución de normas técnicas y 2 meses para informar sobre el plan de trabajo y cronograma para la consolidación de base y la definición de los indicadores de goce efectivos de derecho. Y en cuanto al auto 110 del 2019, dicen que las autoridades solo podrán dejar ingresar personas a los centros penitenciarios. En cuanto al número de personas que salgan del establecimiento, deben tener proporcionalidad en cuanto a esto. Las autoridades penitenciarias y los sindicatos del IMPEC, ellos se fundamentan en la aplicación del principio de la igualdad y los remedios jurídicos de la sentencia 3T 388 del 2013.
Las órdenes judiciales adoptadas en sentencias tutelan que recaen sobre determinados establecimientos y que les ordena no recibir internos. La expedición de actos administrativos proferidos por autoridades penitenciarias, la Sala Especial de Seguimiento conformada en virtud de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en relación a la situación carcelaria y penitenciaria del país, adopta una serie de medidas contenientes en torno a la aplicación en las reglas de equilibrio. Adopta una serie de medidas contenientes en torno a la aplicación en las reglas de equilibrio decreciente para afrontar frente al riesgo de vulneración de derechos fundamentales de la población privada de la libertad. Por los casos de hacinamiento grave y evidente de los centros de reclusión en sentido de este, ordena al Gobierno Nacional diseñar un sistema de priorización de las cárceles del país en la que la prevalencia a los que requieran las medidas de atención urgente y eficaz, que se intervengan de manera pronta y ante la formulación de un plan de contingencia que contenga un cronograma de las actividades que se llevarán a cabo para la satisfacción progresiva de los derechos fundamentales, al igual que el presupuesto que está destinado para la ejecución de esta. La sala concluyó que la decisión de cerrar una cárcel debe someterse a un juicio de proporcionalidad de manera que se pondere la aplicación de esta medida con los posibles efectos colaterales que se pueden afectar de las personas privadas de la libertad. Dicho plan se debe dar de las categorías de orden que sean consideradas por efectos de priorización y la clasificación de los establecimientos penitenciarios que se hacen parte de categoría y nivel, pues están estructurados de esta forma. En conclusión, en ninguna de las sentencias se cumplen las medidas señaladas por estas, ya que el sistema penitenciario y carcelario de Colombia se encuentran en un hacinamiento inminente sin garantía de derechos constitucionales y sus reclusos pasando por encima del primer principio, que es de la dignidad humana.